Hola, muy buenos días, Grupo 23A. Mi nombre es Angélica Díaz Ortega y durante este cuatrimestre estaremos trabajando la materia de planeación educativa. Les explico cómo estará estructurada esta primera sesión. El video contendrá dos partes. La primera parte va a contener información estructural de nuestro curso. ¿A qué me refiero con información estructural? Bueno, me refiero al objetivo, al temario, la bibliografía, la evaluación y reglamento interno de nuestro salón de clases. La segunda parte de nuestro video contiene la información de nuestra primera sesión. Una vez que haya terminado la información de nuestra primera sesión, les daré la bibliografía para que ustedes puedan leer un artículo que se llama Educación y Sociedad. Una vez que ustedes acaben de leer, tendrán que hacer una reflexión crítica acerca de la lectura. Si la siguiente semana ya nos vemos en el salón de clases, ustedes me lo tendrán que entregar en físico. Si no es así, me lo tendrán que enviar a mi correo electrónico bajo las mismas características que yo les presento al final de esta sesión. Una vez visto la forma en que vamos a manejar esta primera sesión, daremos vía a la información. Ya les había indicado que la materia era planeación educativa. Mi nombre es Angélica Díaz Ortega y empezaremos esta primera parte de la sesión con el objetivo. ¿Qué vamos a tener en objetivo o cuál es el objetivo de nuestra materia? El objetivo es analizar la importancia de la planeación educativa en el desarrollo del país, aplicando la metodología para conducir el proceso de planeación de proyectos educativos. ¿Qué nos quiere decir este objetivo o por qué es importante la planeación? Hay que tener en cuenta que cuando planeamos tenemos que resolver las preguntas ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? También cuando planeamos, esto nos otorga las prioridades para la toma de decisiones. Finalmente, la planeación nos ayuda a adaptar la enseñanza a las particularidades de la situación educativa a la cual estemos diseñando este programa. ¿Ok? Ese es el objetivo, esa es la ventaja de una planeación educativa. ¿Cuál va a ser el temario? Bueno, nuestra materia tiene 6 grandes elementos. ¿Cuáles son? El primero que veremos en esta primera sesión, que es educación y sociedad. La segunda es planeación educativa. La tercera unidad tiene que ver con la política social y planeación educativa. Cuarta, planeación educativa desde la perspectiva técnica. 5. Formulación de proyectos en educación. 6. Crítica positiva a la planeación educativa. Esos son los 6 grandes temas que veremos dentro de nuestro cuatrimestre. ¿Cuál es la bibliografía que estaremos manejando? Bueno, la bibliografía que estaremos manejando son 3. El primero es Planificación de Sistemas Educativos, de ideas básicas concretas. El libro 2 es Planeación Estratégica Creativa. Y finalmente 3 tenemos Pedagogía y Currículo. El primer libro es importante porque no solo contiene la información teórica, también este libro contiene ejercicios que nos van a servir de retroalimentación a la hora de estar planeando. Entonces, el primer libro es este, que se llama Planeación de Sistemas Educativos, es editorial Trillas, no es tan costoso como lo pudiéramos suponer. Es importante que esta situación lo veamos ya en la clase presencial y veamos cómo vamos a estar desarrollando nuestro temario. La evaluación, el punto que a veces les quita el sueño, va a contener 5 elementos. El primer elemento tiene investigaciones, que tiene un 20% de su calificación. Segundo son ensayos, otro 20%. 3, reporte de lecturas con un 15%. Finalmente hay un examen escrito de un 10%. Y el trabajo final. Este trabajo final va a ser por equipo y va a consistir en la realización de una planeación. ¿De qué planeación? De un taller. Punto importante para el trabajo final. Deben de tener el 80% de asistencia. Si ustedes no tienen el 80% de asistencia, no van a poder presentar ese trabajo final. Entonces es importante que ustedes asistan puntualmente a sus clases. Parte fundamental de nuestra materia es el reglamento. ¿Qué contiene nuestro reglamento escolar? Bueno, solo vamos a tener 10 minutos de tolerancia a la entrada. Después de estos 10 minutos pueden pasar a clase, sin embargo no van a tener asistencia. 2. Está prohibido consumir alimentos en el salón de clases. ¿Por qué es importante este punto? Bueno, regularmente los desayunos que podemos adquirir en los puestecitos
en el metro, etcétera, etcétera, regularmente son alimentos condimentados que tienen un gran olor. Muchas personas desayunan y otros tantos no. Si alguien entra al salón de clases con los chilaquiles, les aseguro que va a estar aromatizando todo el salón. Entonces, ese olor va a pasar de dos situaciones, o no pueden pasar dos situaciones con ese olor. Uno, que se nos antoje y en lugar de estar poniendo atención en la clase, vamos a estar pensando que todos nos queremos ir a la cafetería o al puestecito a traer nuestros chilaquiles. Y dos, a lo mejor a alguien le molesta ese olor a chilaquiles y entonces, en lugar de estar poniendo atención a la clase, va a estar pensando que se quiere ir. Entonces, por respeto a todos, es importante que esos alimentos se consuman fuera del salón de clases. Lo que sí pueden consumir en el salón de clases y no tengo ningún problema es té, agua o café. Igual, siempre y cuando que ustedes consideren que el envase donde se los dan o el vaso en el que ustedes traen no se pueda derramar. ¿Ok? Entonces, ese sería punto importante. Otro elemento importante para considerar en el reglamento escolar son los teléfonos celulares. Yo sé que a todos nos gusta recibir el mensaje mañanero, yo sé que a todos nos gusta estar en Facebook, pero en el salón de clases es importante dejarlos guardados, ¿ok? Al menos que alguien tenga una situación particular, que esté esperando una llamada o un mensaje importante en cuestión familiar o en cuestión de trabajo, no tengo ningún problema. Pero si hay esa situación, sí les sugiero o sí les comento que necesito que me lo hagan saber antes de iniciar la clase para que no haya ningún inconveniente. ¿Ok? Y finalmente, sobre los trabajos. El reglamento escolar interno dice que los trabajos se entregan en tiempo y forma y no hay trabajos extemporáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a estar recibiendo trabajos fuera de la fecha en que yo se los haya pedido. ¿Por qué? Por respeto a sus compañeros que sí entregaron a tiempo y por respeto también a la profesora. La profesora también tiene un tiempo determinado para trabajar o calificar trabajos. Entonces, bueno, no es justo que se obtenga una misma calificación las personas que entregaron su trabajo en tiempo y forma y las personas que por alguna situación no me la entregaron. Entonces, mejor para evitar situaciones de este tipo, solo recibo trabajos en la fecha solicitada. Una vez dada estos elementos estructurales de nuestro curso, pues les doy la bienvenida y estaremos trabajando este cuatrimestre juntos. Espero que hasta este momento no haya dudas. Si hay alguna duda en particular, al finalizar el video, yo les dejaré mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo. Muy bien, y una vez dada la parte estructural de la clase o de la materia, pues empezaremos con nuestra primera sesión. ¿Cuál es el primer tema que abordaremos en esta sesión? Bueno, el tema es educación y sociedad, estructura social y económica y finalmente la educación en la estructura social. Iniciaremos con una pregunta detonadora. ¿Ustedes creen que existe relación entre la educación y la estructura social? ¿Qué opinan? ¿Existirá o no existirá? Apúntanlo en su cuaderno, tienen un minuto. Bueno, vamos a dejar en este momento un poquito de lado lo que hayan escrito porque lo vamos a retomar al finalizar un video. Pero bueno, para ver si existe una relación entre la educación y una estructura social o la estructura social necesitamos empezar a definir pues propiamente qué es la estructura social. Vamos a hablar de estructura social a toda la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre los individuos. ¿Para qué? Pues para explicar estas relaciones sistemáticas que vinculan a los miembros de una determinada comunidad, aunque estos no se encuentren en ningún momento en contacto directo. La importancia aquí, o lo importante aquí es que haya una relación, que haya un individuo y que estos individuos formen relaciones. Eso es lo que nos atañe de esta estructura social. ¿Cuáles son los componentes de la estructura social? Vamos a tener tres componentes importantes que son los económicos, los políticos y los sociales. Dentro de los componentes económicos tenemos la fuerza de producción, las relaciones de producción y los medios de producción. Estos tres elementos conforman la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura?
Pues obviamente la infraestructura va a ser lo que va a sostener la estructura, ¿ok? O la superestructura. ¿Qué va a sostener esta infraestructura? Bueno, la superestructura va a estar conformado por dos elementos restantes de la estructura social, que es los políticos y los componentes sociales. Dentro de los componentes políticos de la estructura social encontramos el Estado y el gobierno, mientras que en los componentes sociales encontramos los estratos sociales, las clases sociales y las instituciones sociales. Todos estos componen la superestructura. Ahora sí, para que nos quede un poco más claro lo que es la infraestructura y la superestructura, veremos un video. El mundo, como ya sabemos, está conformado por la naturaleza. El hombre es un ser proveniente de lo natural. Gracias al instinto de supervivencia se relaciona con otros seres. De esta relación crea inconscientemente una cultura. Al ser culturalizado, va desarrollando su inteligencia, la cual lo convierte en un ser curioso, y con el paso del tiempo genera sus propias ciencias. Por medio de las relaciones del ser humano se forma la sociedad, que gracias a su inteligencia ha formado una estructura dividida en tres partes, que se conforman de la siguiente manera: superestructura, estructura e infraestructura. Superestructura es la parte más alta de la pirámide. En ella se da la ideología. Se desconoce qué, quién o quiénes están dentro de esta sección. A partir de la ideología surgen la moral y la política, que rigen la vida en sociedad. Estructura. Está formada por instituciones que se encargan de difundir la ideología, la moral y la política. Estas instituciones son la escuela, que es la encargada de inculcar la ideología en los seres humanos. El Estado. Este imparte la política. Y la Iglesia. Ella inculca la moral. Existe una cuarta institución que difunde estos tres elementos, y son los medios de comunicación. Infraestructura. Es la base de la pirámide, en la cual se encuentran las clases sociales que tienen interacción con las instituciones. Esta sección es la población, en la que tienen efecto las ideas impartidas por la estructura. Está regida por el dinero y el deseo de los individuos de llegar a la estructura. Ok, espero que haya quedado un poquito más claro la parte de qué es una superestructura, qué es una estructura y qué es la infraestructura dentro de una estructura social. ¿Okay? Una vez que analizamos estos elementos de la estructura social, pues tenemos que hablar de estos grupos sociales que conforman la estructura social. ¿Okay? ¿Cómo vamos a definir un grupo? Bueno, un grupo va a ser el conjunto de individuos unidos por algún tipo de relación. Una parte importante para estos grupos sociales es que cada miembro del grupo debe pertenecer a él, pero conscientemente. Nadie puede estar obligado a estar dentro de ese grupo social. ¿Okay? Ejemplos de grupos sociales tenemos dos. ¿Cuáles son? Son grupos comunidad y grupos asociación. ¿Qué características tienen los grupos comunidad? Bueno, los grupos comunidad van a estar enfocados a las relaciones afectivas. La relación que existe entre estos elementos de este grupo es el afecto. Un ejemplo claro es la familia. El otro tipo de grupo, que es asociación, las relaciones van a estar aquí en cuanto a una función o a un interés. No hay una relación afectiva de por medio. Si existiera alguna relación afectiva de por medio, entonces estaríamos hablando de un grupo comunidad. Estos grupos se van a regir, como todas sociedades, bajo normas. A estas normas les llamamos sociales. ¿Qué van a hacer estas normas sociales? Bueno, estas normas sociales van a ser estas pautas que van a regular la conducta y la forma de relacionarse con los demás. Y estas normas sociales van a estar divididas en dos grupos. Las implícitas, que son leyes que están propiamente escritas, y las explícitas. Estas normas que son o que se dan bajo un trato social. Hay reglas escritas y hay reglas que se saben pero no las podemos encontrar en ningún manual. Ese tipo son las reglas explícitas. ¿Okay? Una vez que tenemos estas normas sociales, pues tenemos que hablar propiamente de dónde se van a desarrollar estos individuos, estos grupos y estas normas sociales. Y entonces tenemos que empezar a hablar de las instituciones. Las instituciones, hay que aclarar
que no es un edificio o no son grupos de personas, ¿ok? Aquí bajo este concepto en el cual nosotros vamos a trabajar, nos vamos a referir a las instituciones como este sistema de normas o comportamientos para alcanzar una meta o actividad que las personas consideran importantes. Para que se establezca una institución como tal o se reconozca esta institución, debe pasar por un proceso que se le llama institucionalización. Eso justamente es lo que le da el soporte a esta institución. ¿Okay? Ejemplos de estas instituciones sociales tenemos la familia, que es considerada una base de la sociedad. 2, la iglesia, que nos lleva a una construcción filosófica trascendental. Y ojo, la iglesia no estamos hablando de una religión en específico. La iglesia puede ser cualquier religión. La iglesia estamos hablando de ese constructo institucional. El Estado, que nos habla de una estructura de poder. Y finalmente, la institución que a nosotros nos compete es la institución que se habla de la educación. ¿Qué va a hablar esta educación? Bueno, la educación va a estar orientada a la formación, transmisión y comunicación del conocimiento, habilidades y valores de generación en generación. Esa institución es la que a nosotros nos compete. ¿Okay? Y bueno, si ya vamos a estar hablando de la institución, de la educación como la institución en esta estructura social, tenemos que tener claros varios elementos. Según Fernando Acevedo, existen 2 fuerzas creadoras que interactúan en la función pedagógica. Estas fuerzas creadoras son la fuerza cultural y la fuerza social. Dentro de la fuerza cultural tenemos la acumulación y enriquecimiento de bienes intelectuales. Esta acumulación y este enriquecimiento va a ser aportado a las generaciones siguientes. Mientras que la fuerza social va a estar enfocada en la división del trabajo. Si hablamos de la educación como una institución social, debemos estar claros en un elemento importante. La educación es complementaria a otras instituciones sociales. También la educación se va a encontrar influenciada por tendencias dominantes en el medio social. Unidos estos elementos, encontramos que las diferentes funciones sociales de la educación van a estar acorde con las necesidades específicas del desarrollo histórico en el cual nos estemos desarrollando. Finalmente, y para cerrar esta pequeña introducción acerca de la educación en la estructura social, pues tenemos que tener en cuenta algo importante. Que la sociedad contemporánea quiere un nuevo tipo de liderazgo que pueda enfocar las tradiciones locales y particulares en un concepto común de calidad, además de respeto mutuo. Todo esto ayudaría al educando a enfrentar un mundo diverso e interconectado como nunca antes. ¿Okay? Ese es nuestro verdadero reto. ¿Cómo vamos a manejar la parte histórica? ¿Cómo vamos a manejar las nuevas tecnologías? ¿Y cómo vamos a hacer la unión de esto para que el educando pueda enfrentarse a esta nueva realidad? Esa es la verdadera tarea de la planeación. Con esta información finalizaríamos la primera sesión, que sería como la introducción a esta planeación educativa. Y bueno, les dejo el link acerca de la tarea. El artículo se llama Educación y Sociedad, de Retamoso Gerardo. Lo pueden encontrar en esta liga. ¿Okay? Si tuvieran algún problema sobre la liga o sobre la tarea o sobre la información presentada, me pueden escribir a mi correo, que es angelica-diaz-ortega@hotmail.com. ¿Cómo me van a entregar el trabajo? Ya les había comentado en la primera parte del video que si la siguiente sesión ya nos vemos en el salón de clases, me lo deben de entregar en físico. ¿Cómo va a estar esta entrega en físico? Bueno, va a llevar una carátula. En la carátula debe llevar el logotipo, el nombre de la escuela, el plantel, el nombre del trabajo, que en este caso sería un análisis crítico. O pueden ponerle el nombre del artículo, no pasa nada, cualquiera de los está bien. Debe llevar su nombre, su grupo, el nombre del profesor y la fecha de entrega. ¿Ok? Esos son los requisitos. Va a ser en físico, recuerden, si nos vemos la próxima semana en el salón de clases. Si no es así, necesito que me lo envíen a mi correo, que es el que está en la pantalla.
Ahí me pueden escribir. Regularmente contesto los correos por la tarde. Entonces, si me escriben a las 10 de la mañana, no se desesperen si son las 2 de la tarde y no les contesto. Regularmente empiezo a contestar correos a partir de las 6 de la tarde. Entonces, espero pronto ya verlos en el salón de clases, tener la fortuna de estar con ustedes. Y si no hay alguna duda o alguna situación, estamos en contacto. ¿Okay? Feliz semana.